La sombra. Suena intrigante, ¿verdad? A menudo, las personas la romantizan, la convierten en un concepto poético o en el villano de algún relato de autoayuda. Pero hagamos una pausa. Esto no se trata de una oscuridad metafórica escondida en las esquinas de tu alma. La sombra es real. No son solo las partes malas de ti, como la ira, los celos o los miedos que prefieres ignorar. No. La sombra es todo aquello que has enterrado para encajar en la persona que crees que debes ser. Es tu ambición disfrazada de egoísmo. Es tu creatividad silenciada por el miedo al fracaso. Es tu autenticidad sacrificada por la ilusión de pertenecer. Y aquí está la clave, no solo creaste la sombra, también la necesitas. Sin ella, estarías abrumado por el caos de tu mente. Pero al ignorarla, le entregaste las llaves de tu vida, permitiéndole dictar tus miedos, tu autosabotaje e incluso influir en las personas que amas o detestas. Así que, si crees que la sombra es solo un concepto abstracto, déjame corregirte. La sombra eres tú. Y hasta que no la enfrentes, nunca sabrás realmente quién eres. Parte 1. ¿Cómo nace la sombra? Piensa en tus primeros recuerdos. Tal vez tenías 4 años, corriendo descalzo por el césped, gritando de alegría o de rabia, completamente ajeno al juicio de los demás. En aquel entonces, cada parte de ti estaba viva y visible. No cuestionabas tus emociones ni escondías tus lágrimas. Eras completo. Pero luego llegó el mundo. La sociedad, la cultura, la familia. Todas esas fuerzas comenzaron a moldearte. Las niñas buenas no se enfadan. Los niños no lloran. Deja de ser tan dramático. Estas no eran solo palabras, eran reglas. Límites invisibles que te enseñaron qué partes de ti eran aceptables y cuáles no. Y cada vez que obedecías, perdías una pieza de quién eras. Este proceso no es malintencionado, es un mecanismo de supervivencia. Los niños están diseñados para buscar amor y aprobación, porque en los primeros años, el amor significa seguridad. Así que, cuando alguien importante, tus padres, profesores o amigos, te decía cálmate o compórtate como alguien de tu edad, escuchabas. Aprendiste a reprimir tus lágrimas, tu rabia, tu espontaneidad. Te convertiste en lo que ellos querían que fueras. Pero aquí está la pregunta que nadie hace: ¿qué pasó con todas esas partes de ti que rechazaste? No desaparecieron. No puedes borrar fragmentos de tu psique. En su lugar, fueron desterrados a tu mente inconsciente, formando lo que Carl Jung llamó la sombra. Es la colección de todo lo que has rechazado o negado, tus supuestos defectos, claro, pero también tu potencial oculto, tus deseos, tu individualidad. No es solo oscuridad, también es la luz que tenías miedo de mostrar. Piénsalo. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado algo? Demasiado sensible, demasiado terco, demasiado intenso. O tal vez lo contrario, que no eres suficiente. No lo suficientemente valiente, ambicioso o digno de amor. Cada vez que aceptaste esas etiquetas, empujaste otra pieza de ti mismo hacia la sombra. Esto no es un concepto abstracto. Está ocurriendo todos los días. Cuando te guardas tu opinión porque no quieres parecer difícil, cuando minimizas tus logros para no incomodar a los demás, cuando te ríes de un comentario hiriente aunque te duela, eso es la sombra en acción. Estás enterrando partes de ti mismo para encajar, para ser aceptado, para sobrevivir. Y aquí está la ironía: la sombra no es malvada. Fue creada para protegerte. Es la guardiana de todas las cosas que no estabas listo para enfrentar. Pero con el tiempo, esta guardiana se convierte en una prisión. Cuanto más reprimes, más pierdes el contacto con lo que realmente eres. La sombra crece en silencio, moldeando tus miedos, tus inseguridades y tus patrones de comportamiento. Un ejemplo claro. Imagina a un niño que ama dibujar. Llena cuadernos con creaciones salvajes y coloridas, vertiendo su alma en cada trazo. Pero un día, alguien le dice: el arte es solo un pasatiempo. Nunca vivirás de eso. Esas palabras duelen, pero quieres ser aceptado, así que deja de dibujar. Años después, como adulto, siente una inquietud, una sensación de vacío, como si algo le faltara. Esa es su sombra hablando, la parte de él que todavía anhela la creatividad, pero que fue enterrada hace mucho tiempo. Ahora multiplica esto por cada experiencia similar que has tenido en tu vida. Cada vez que te dijeron que seas realista, que madures o que seas normal, ¿cuánto de ti mismo has dejado atrás? ¿Cuánto de tu sombra has creado? La influencia silenciosa de la sombra. Lo más aterrador de la sombra es que no se queda encerrada. Te influye de formas que no te das cuenta. Aparece en tus relaciones, en tus decisiones, en tus miedos. Ese toque de envidia cuando ves a alguien viviendo la vida que secretamente deseas, esa es tu sombra recordándote lo que te has negado. La ira inexplicable, las dudas que te paralizan, los hábitos destructivos que no puedes romper, son señales de una sombra que intenta ser escuchada. La verdad es esta: la sombra nace de una necesidad humana básica: pertenecer. Pero el precio de pertenecer fue abandonar partes de ti mismo.
Y hasta que enfrentes esas partes, la sombra seguirá creciendo, controlándote desde las sombras. La pregunta no es si tienes una sombra, porque todos la tenemos. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a mirarla de frente y recuperar lo que has dejado atrás? Parte 2. El control silencioso de la sombra. Comencemos con una pregunta simple. ¿Alguna vez hiciste algo que sentiste completamente fuera de tu carácter? Tal vez reaccionaste exageradamente ante algo insignificante, te congelaste cuando necesitabas actuar o tomaste una decisión que iba en contra de tus propios intereses. Probablemente te preguntaste después, ¿por qué hice eso? Ese no soy yo. Pero, ¿y si sí lo eres? ¿Y si esa reacción, esa que no puedes explicar, es tu sombra tomando el control? La sombra no se queda sentada en silencio en el rincón más oscuro de tu mente. No es una bestia dormida que espera un momento dramático para salir. No, la sombra está siempre activa, siempre influyendo. Es como un titiritero silencioso que mueve hilos que ni siquiera sabes que existen. Proyección, el truco favorito de la sombra. Carl Jung creía que una de las principales formas en que actúa la sombra es a través de la proyección. Cuando hay algo dentro de nosotros que nos negamos a reconocer algo doloroso, vergonzoso o amenazante, lo proyectamos inconscientemente en los demás. Es más fácil odiar lo que vemos en otro que enfrentar lo que llevamos dentro. Piensa en alguien que te irrita profundamente. Tal vez sea su arrogancia, su egoísmo o su constante necesidad de atención. Puede que pienses, yo nunca sería así. Pero aquí viene la verdad incómoda. Las características que desprecias en los demás a menudo reflejan las que has enterrado dentro de ti. Un ejemplo. Imagina que te enorgulleces de ser humilde. Has trabajado duro para evitar parecer arrogante, tanto que has relegado cualquier rastro de orgullo o autoconfianza a tu sombra. Ahora, cuando te encuentras con alguien que celebra abiertamente sus logros, se siente insoportable. No por quienes son ellos, sino porque están mostrando algo que tú has rechazado de ti mismo. Eso es la proyección en acción. Y no se detiene con los defectos. También proyectamos nuestras fortalezas, nuestra creatividad, nuestra ambición, nuestro coraje. Tal vez admiras el éxito de alguien y piensas, yo nunca podría hacer lo que ellos hacen. Pero el simple hecho de que reconozcas esas cualidades significa que están vivas, en algún lugar, dentro de ti. La sombra no solo oculta tu oscuridad, también esconde tu luz. Patrones, la escritura de la sombra. ¿Alguna vez has notado patrones que se repiten en tu vida? Las mismas relaciones tóxicas, los mismos comportamientos de autosabotaje, los mismos miedos que te frenan. Estos patrones no son coincidencias. Son la sombra hablando. La sombra no se comunica con palabras. Habla a través de acciones, a través de las decisiones que tomas sin entender completamente por qué. Pensemos en las relaciones como ejemplo. Imagina que siempre terminas con parejas emocionalmente inaccesibles. Podrías preguntarte, ¿por qué sigo atrayendo a las personas equivocadas? Pero, ¿y si la pregunta no es sobre ellos? ¿Y si tu sombra te lleva a esas relaciones porque está tratando de obligarte a enfrentar tu propio miedo a la intimidad o a la vulnerabilidad? Así es como trabaja la sombra. Crea situaciones que reflejan tus conflictos internos, dándote oportunidades infinitas para enfrentar lo que has enterrado. Pero hasta que reconozcas el patrón por lo que es, estarás atrapado en un ciclo, reviviendo el mismo dolor una y otra vez. Autosabotaje, el arma de la sombra. Luego está el autosabotaje, la forma más directa en que la sombra influye en tu vida. Piensa en la última vez que estuviste cerca de lograr algo significativo, solo para arruinarlo. Tal vez procrastinaste en un gran proyecto, te alejaste de una oportunidad o empujaste a alguien que te importaba. Es fácil culpar a las circunstancias externas, pero, ¿y si el verdadero saboteador estaba dentro de ti? La sombra teme al cambio, teme a lo desconocido. Y cada vez que das un paso fuera de tu zona de confort, intenta arrastrarte de vuelta. Esa voz en tu cabeza que dice, no eres lo suficientemente bueno o de todos modos, fracasarás, no es un accidente. Es la forma en que la sombra intenta protegerte, del rechazo, de la decepción, del riesgo. Pero al hacerlo, te mantiene pequeño, atrapado en una versión de ti mismo que ya has superado. La influencia silenciosa de la sombra. Lo que hace que la sombra sea tan peligrosa es su sutileza. No grita por atención. Susurra. Te convence de que tus miedos son lógicos, que tus inseguridades son hechos, que tus malos hábitos son inmutables. Y debido a que la sombra opera desde el inconsciente, es fácil confundir su influencia con la realidad. Jung describió esta dinámica perfectamente cuando dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras ignores la sombra, sentirás que la vida te sucede, en lugar de darte cuenta de que tú estás creando estos patrones. ¿Qué significa esto para ti?
Quizás te estés preguntando, si la sombra es tan silenciosa, ¿cómo puedo detectarla? La respuesta es simple, presta atención a los extremos. Las cosas que te desencadenan, los patrones que te frustran, los momentos en que tus reacciones parecen más grandes que la situación, todas son pistas. Es la sombra revelándose, rogando ser reconocida. Pero aquí está el giro, la sombra no te controla porque sea más fuerte que tú. Te controla porque es invisible. En el momento en que comienzas a notar su influencia, recuperas tu poder. La sombra no es tu enemiga. No está tratando de destruirte. Está tratando de protegerte de la única manera que sabe. Pero la protección basada en el miedo siempre tiene un costo. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar la sombra y dejar de pagar ese precio? Parte 3. Enfrentando la sombra. Enfrentar tu sombra no es una batalla, es un ajuste de cuentas. No se trata de derrotar algo oscuro y monstruoso dentro de ti. Se trata de mirarla con curiosidad, incluso con compasión, y de aprender lo que ha estado tratando de decirte todo este tiempo. Pero seamos claros, este proceso no es fácil. La sombra prospera en el inconsciente, donde está a salvo de ser examinada. Para enfrentarla, necesitas valor, el tipo de valor que surge al estar dispuesto a mirarte honestamente, sin juicios ni miedo. Paso 1. Reconociendo la presencia de la sombra. Antes de poder enfrentar tu sombra, necesitas aprender a verla. Esto comienza haciéndote una pregunta sencilla. ¿Qué estoy evitando? Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido incómodo, a la defensiva o inexplicablemente enojado. Esos son momentos en los que tu sombra está cerca de la superficie. Tal vez sientes celos cuando un amigo logra algo que tú deseas para ti, pero en lugar de admitirlo, lo excusas con frases como, simplemente tuvo suerte o ni siquiera me importa eso. O tal vez sientes la necesidad de criticar a alguien que es seguro de sí mismo y expresivo, etiquetándolo como arrogante o egocéntrico. Pero, ¿y si, en el fondo, esa persona está expresando una parte de ti que aprendiste a reprimir? Carl Jung definió la sombra como aquello que una persona no desea ser. Entonces, pregúntate, ¿qué características, sentimientos o deseos me avergüenzan más? ¿Qué partes de mí me esfuerzo por ocultar, no solo a los demás, sino también a mí mismo? Ahí es donde vive tu sombra. Paso 2. Escuchando a la sombra. Una vez que reconoces tu sombra, el siguiente paso es escucharla. Y este podría ser el paso más difícil, porque la sombra no habla en un lenguaje al que estemos acostumbrados. Se comunica a través de emociones, reacciones y patrones de comportamiento. Por ejemplo, tu ira podría ser un límite que has estado ignorando. Tus celos podrían señalar un sueño que has abandonado. Tu miedo podría estar protegiendo una parte de ti que aún necesita sanar. Cuando estas emociones surjan, no las rechaces. Siéntate con ellas. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué está tratando de mostrarme esto? Al principio, las respuestas podrían no llegar fácilmente. Los mensajes de la sombra a menudo están enterrados bajo capas de condicionamiento y negación. Pero con tiempo y paciencia, comenzarás a entender lo que ha estado intentando decirte. Paso 3. Reconocer sin juzgar. Aquí es donde la mayoría de las personas se detienen, juzgan a su sombra. Ven sus celos, su rabia, su inseguridad, y piensan, no debería sentir esto. Esto no soy yo. Pero ese tipo de juicio solo empuja la sombra más profundamente hacia el escondite, fortaleciendo su control sobre ti. Jung creía que la integración, el proceso de volverse completo, requiere que aceptemos nuestra sombra sin vergüenza. Esto no significa actuar según cada impulso o entregarse a cada deseo. Significa reconocer esos sentimientos como parte de ti, sin etiquetarlos como buenos o malos. Significa entender que tu sombra no es un defecto, es una parte natural de ser humano. Piénsalo de esta manera, si estuvieras cuidando un jardín, no ignorarías las malas hierbas. Las sacarías, examinarías sus raíces y aprenderías cómo evitar que crezcan nuevamente. Enfrentar tu sombra es lo mismo. Se trata de iluminar las partes de ti que has ignorado, no para erradicarlas, sino para comprenderlas. Paso 4. Integrando la sombra. La integración es el objetivo final del trabajo con la sombra. Es el proceso de llevar la sombra a la luz, de hacer consciente lo inconsciente. Y esto no significa borrar la sombra, significa darle un lugar en tu vida. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Podría significar permitirte sentir ira y usarla para establecer límites en lugar de reprimirla. Aceptar tu ambición en lugar de descartarla como egoísmo. Reconocer tu miedo, pero elegir actuar de todos modos. La integración se trata de equilibrio.
Se trata de reconocer que tu sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que ha sido incomprendida y descuidada. Cuando integras tu sombra, dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de vivir con miedo a tus propias emociones. Y al hacerlo, desbloqueas un sentido más profundo de autenticidad y libertad. Enfrentar tu sombra no es sencillo, pero es uno de los actos más valientes que puedes realizar. Porque, al final, dentro de esas partes de ti que temes, se encuentra el poder de ser completamente tú. Paso 5. Herramientas para trabajar con la sombra. ¿Cómo puedes comenzar este proceso? Aquí tienes algunas herramientas prácticas que pueden ayudarte a explorar e integrar tu sombra. 1. Escribir un diario. Escribe sobre lo que te detona, tus emociones y los patrones que has notado en tu vida. Hazte preguntas como, ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí me da miedo enfrentar? Al plasmar tus pensamientos y emociones en palabras, comienzas a iluminar esas partes de ti que han estado ocultas. 2. Meditación. Siéntate con tus pensamientos y emociones sin juicio. Observa lo que surge cuando estás en calma y en silencio. La meditación te permite crear un espacio para explorar lo que tu mente inconsciente intenta comunicarte. 3. Análisis de sueños. Carl Jung creía que los sueños son una vía directa al inconsciente. Presta atención a los símbolos o temas recurrentes en tus sueños. Podrían ser mensajes de tu sombra, mostrándote las partes de ti que necesitas reconocer. 4. Terapia. Trabajar con un terapeuta, especialmente uno formado en psicología junguiana, puede ayudarte a navegar la complejidad del trabajo con la sombra en un entorno seguro y de apoyo. Un profesional puede ayudarte a desenredar patrones y guiarte hacia la integración. 5. Expresión creativa. El arte, la música y la escritura son formas poderosas de explorar partes de ti que no pueden expresarse completamente con palabras. A menudo, la creatividad puede abrir puertas hacia aspectos de tu sombra que han estado reprimidos. Recuerda, trabajar con la sombra no es un evento único. Es un viaje que dura toda la vida. Tu sombra evoluciona a medida que tú lo haces, y cada etapa de tu vida trae nuevas oportunidades para enfrentar e integrar las partes de ti que has mantenido escondidas. ¿Por qué es importante enfrentar la sombra? Quizás te preguntes, ¿por qué hacer todo este esfuerzo? ¿Por qué desenterrar partes de mí que he trabajado tanto para enterrar? La respuesta es sencilla, porque ignorar tu sombra no la hace desaparecer. Solo la fortalece. Te mantiene atrapado en ciclos de miedo, autosabotaje y potencial no cumplido. Pero cuando enfrentas tu sombra, recuperas el control. Dejas de ser víctima de tus patrones inconscientes. Comienzas a vivir de manera más auténtica, más plena. Y tal vez lo más importante, te conviertes en un ser completo. Como dijo Jung, la totalidad no se alcanza cortando una parte de uno mismo, sino integrando los opuestos. Enfrentar tu sombra no es fácil, pero vale la pena. Porque al otro lado de esa oscuridad hay una versión de ti que es más poderosa, más creativa y más libre de lo que jamás imaginaste. Parte 4. La libertad de la totalidad. Hablemos de libertad, pero no de la libertad que se vende en anuncios brillantes o eslóganes políticos. Hablemos de la libertad real. Esa que surge cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Esa que Carl Jung llamó individuación, el proceso de convertirte en un ser humano integrado y completo. Pero aquí está el gran dilema. No puedes alcanzar la totalidad aferrándote solo a las partes buenas de ti y rechazando el resto. La verdadera libertad llega cuando dejas de huir de tu sombra y comienzas a abrazarla. Porque esas partes de ti que has enterrado, la ira, el miedo, la envidia, incluso la alegría y la creatividad, no son defectos. Son esenciales. La totalidad, la alquimia de la luz y la oscuridad. La totalidad no se trata de perfección. No se trata de convertirte en un ser iluminado que nunca siente dolor ni comete errores. Se trata de integración, de reunir los opuestos que existen dentro de ti, luz y oscuridad, fuerza y vulnerabilidad, amor y miedo. Jung describió este proceso como una especie de alquimia. Imagina un metal común transformándose en oro. Eso es lo que sucede cuando integras tu sombra. La energía cruda y caótica de tus emociones e impulsos reprimidos se convierte en algo constructivo, algo poderoso. Tu ira se transforma en una fuente de fuerza. Tu miedo se convierte en una guía. Tus celos se convierten en un compás que señala lo que realmente valoras. Cuando integras tu sombra, ya no estás dividido. Ya no pretendes ser una cosa mientras sientes en secreto otra. Eres completamente tú, en toda tu complejidad. Y esa autenticidad es rara. Es magnética. Es liberadora. La sombra como aliada. Déjame desafiar tu perspectiva por un momento.
¿Y si la sombra no es tu enemiga? ¿Y si es tu mayor aliada? Piensa en ello. La sombra no está tratando de destruirte. Está tratando de protegerte. Es la parte de ti que contiene el dolor que no pudiste manejar, los deseos que tuviste miedo de perseguir, las verdades que no estabas listo para aceptar. Ha estado cargando todo eso por ti, esperando el momento en que seas lo suficientemente fuerte como para recuperarlo. Cuando integras tu sombra, no solo sanas heridas antiguas. Desbloqueas partes de ti que ni siquiera sabías que existían. La creatividad que pensabas que habías perdido. El valor que no creías tener. La pasión y el propósito que hacen que la vida sea significativa. Jung lo expresó así: el oro está en la oscuridad. Las partes de ti que has estado evitando son las que tienen más que enseñarte. Son la fuente de tu mayor potencial. Enfrentar y trabajar con tu sombra es un acto de valentía, un camino hacia una vida más auténtica y significativa. La pregunta no es si tienes una sombra, todos la tenemos, sino, ¿qué harás con ella? Porque, al final, las partes de ti que temes son las que tienen el poder de liberarte.